Bienvenidos a El Arte Está Servido, divagando con estilo. ¿Cómo te va a estar? Muy bien, Pablo, ¿y a ti? Muy bien, pero ¿cuál es el tema del día de hoy? La composición. Ah, la composición. Como el otro día estaba componiendo una canción, así de te extraño cada día. No, composición musical no, Pablo. Entonces, ¿de cuál? Pues composición en la pintura y artes visuales. Ah, claro. Veamos lo que dice nuestra experta del día de hoy, la profesora en Historia del Arte, Fernanda Conejo. En las artes visuales, la composición es un principio estético, que simplemente es la organización de todos los elementos que tú decides que van a aparecer en tu superficie, ya sea pictórica, fotográfica o cinematográfica. La composición son un conjunto de decisiones que tú tomas respecto a la idea visual que tú quieres dar. Por ejemplo, en este cuadro tienes muchos elementos. La composición se trata de que tú escoges en este espacio dónde quieres que esos elementos estén distribuidos y cómo, de qué tamaño quieres que sean, hacia dónde quieres que se encuentren los puntos de mayor atención, etc. Todo depende de la idea que tú tengas al construir una imagen, pero es cómo tú dispones los elementos alrededor de la superficie. Composición es entonces la organización de todos los elementos que vemos en una obra pictórica. Todos los elementos que vemos dentro del encuadre tienen un cómo, un por qué y un para qué, y son susceptibles al análisis. Los principales elementos formales de la composición pues tienen que ver con el tamaño de los objetos, con el color de los objetos, la textura de los objetos o de los elementos que tú estás presentando, de las relaciones que guardan entre ellos y de esas relaciones cuál es la idea visual que quieren dar. Hay composición en las artes figurativas como en lo que se conoce como pintura abstracta o en el cine experimental. Los elementos formales de la composición dependerán del tipo de arte del que tú estés hablando. Algunos de los elementos formales susceptibles de análisis son color, textura, línea y forma, posición, Equilibrio, perspectiva, fondo, contraste y punto focal o punto de atención. El punto focal o de atención dirige la mirada hacia el centro de interés, el motivo de la imagen. La textura son las sensaciones de tacto que puede evocar la imagen. La forma y el volumen de los objetos aportan la sensación de profundidad de estos en la escena. Las formas más grandes parecen más cerca y las más chicas más lejos. Y el fondo sería el último plano de la composición, sobre lo cual tú colocarías unas figuras que tienen un contorno. El contorno no es otra cosa más que lo que separa una cosa del fondo. Cuando algo está separado del fondo, se convierte en una figura. Si tú tienes un cuadro abstracto, es muy difícil aseverar cuál es la figura y cuál es el fondo, porque no tienes objetos definidos que están en el mundo real. Y si tú ves un cuadro de Piet Mondrian, por ejemplo, tú puedes pensar que el rojo es el fondo o que el blanco es el fondo, o sea, todo va a depender. Normalmente la figura se entiende como algo que está encerrado, o sea, como una cosa definida, y todo el espacio que aparece alrededor sería el fondo. El contraste es un elemento de atracción y resalte. Se producen con la saturación del color y sus opuestos en el círculo cromático, en el tono, los motivos y las formas. La perspectiva es un principio que ha estado presente en todo el arte occidental, desde el Renacimiento hasta las vanguardias artísticas. La perspectiva clásica, la perspectiva central, que tiene un punto de fuga que se puede ubicar en cualquier altura del cuadro, pero siempre, digamos, en el centro, que correspondería al punto de vista de un sujeto. Es decir, que la persona que mira el cuadro se situaría como un observador respecto al cual está ordenado todo el espacio. Múltiples teorías sobre la perspectiva, sobre todo en los años 70 se criticó mucho porque centraba al sujeto en todas las composiciones, porque defendía como al sujeto burgués como un observador ideal. Otro elemento es algo que se llama la regla de tercios. Ah, claro, es aquello cuyo objetivo es separar los temas y los campos de interés. Sí, a través de líneas imaginarias en 3 columnas y filas iguales. Esto
está basado en la división de segmentos de recta, en que si tú divides una recta en dos segmentos, uno más grande que el otro, tu segmento en total debe ser al segmento más grande lo que el segmento más grande es al segmento más pequeño, y así para siempre. Es como las falanges de los dedos, que supuestamente están en esa proporción, o las hojas de algunos árboles, los caparazones de los caracoles. La idea en la división por tercios, en las superficies visuales, es que tú, habiendo calculado esta proporción, tú vas a tener, al unir los tres segmentos horizontales con los tres verticales, vas a tener unas intersecciones sobre las cuales supuestamente el observador va a poner atención. Claro que actualmente se sabe que tú no puedes dirigir la mirada del espectador, que él va a mirar a donde él quiera. Por último, las líneas. Las líneas horizontales dan la impresión de calma y de tranquilidad, espacio amplio. Líneas verticales dan la impresión de altura y soporte. Las líneas perpendiculares son un efecto dinámico, animado y activo a la imagen. Las líneas curvadas se utilizan generalmente para crear un sentido de flujo dentro de una imagen. Las asociamos a cosas suaves. Comparado a las líneas rectas, las curvas proporcionan dinámica a un cuadro. Hay ciertos principios básicos a considerar en la composición en una pintura. Por ejemplo, las bisecciones exactas del espacio del cuadro deben ser evitadas. El tema prominente debe ser excéntrico, a menos que se desee una composición simétrica o formal, y se puede balancear por elementos basados en los objetos satélites más pequeños. La línea del horizonte no debe dividir el trabajo de arte en dos porciones iguales, sino colocar para acentuar el cielo o la tierra. En el cine y la fotografía, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos vistos dentro del encuadre, es decir, lo que vemos a cuadro. En el cine, la posibilidad de variar la posición de la cámara da un nuevo nivel de significado. De ese modo, también participa el montaje como elemento. Pero el fotógrafo puede modificar los elementos formales gracias a herramientas como el encuadre, la colocación, el enfoque, la perspectiva y la iluminación. La composición que ya había ejercitado la pintura la hereda la fotografía, y ya después cada una empieza a tomar caminos diferentes. Sin embargo, yo creo que el principio fundamental que diferencia un arte de la otra es esto, que en la pintura tú creas de la nada, en la fotografía tú puedes armar, por supuesto, una especie de puesta en escena, pero la cámara siempre va a ser una limitante técnica que va a determinar lo que haya al interior de la imagen. El encuadre del motivo y su entorno es básico. Ante un mismo motivo, cada fotógrafo puede elegir hacer una fotografía diferente. Esta puede ser horizontal, oblicua o vertical. Existe enfoque total o selectivo. El total se trata cuando están en foco o se distinguen todos los elementos de la imagen. El selectivo, por otra parte, se utiliza cuando solo se desea destacar nítidamente un elemento de la foto, ya sea el fondo o el objeto. La perspectiva cambia con el ángulo de la toma. Tenemos el cenital, el picado, el contrapicado y nadir. En la iluminación podemos controlar la luz, el color, a través de lámparas, difusores y otros artefactos. Ahora sí, ya hemos comprendido lo que es composición. Sí, sabemos que viene de la pintura y sus elementos formales son susceptibles al análisis. Y que en la fotografía y en el cine contamos con herramientas extra para modificar esos elementos. Agradecemos el apoyo de la maestra Fernanda Conejo. Hasta la próxima. Y recuerden que de su arte a mi arte, prefiero enseñarte.